Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Quisiera darles la bienvenida para el webinario de hoy en el bienestar intestinal. Mi nombre es Virata Katri y soy moderadora de este webinario. Yo trabajo en la sección de información de medicina como secretaria. Soy doctora en farmacia desde el 17. Trabajo en drogas, asociada a una asociación de drogas en India. Algunos de los anuncios. Este webinario está siendo grabado y será pasado en vivo por YouTube. Ustedes pueden hacer preguntas utilizando el chat box. Pueden dar feedback en webinars@fip.org. Y si quieren ser un miembro del FIP, pueden hacerlo por medio de un registro. Y si quieren escuchar esto en español o en portugués, pueden seleccionar sus idiomas. Quiero agradecer a todos aquellos que apoyan este evento. Acá tenemos un panorama de la agenda. Es mi placer presentarles a algunos de los distinguidos panelistas. Tenemos 4 que estarán con nosotros más tarde. El programa del día de hoy. Primer panelista será Saman Kalesi, que no podrá estar en persona, así que su presentación va a ser grabada. La segunda presentación de Ana Faria, y después va a hablar de la respuesta terapéutica. Después Ender Pelivano va a hablar de la utilización de probióticos en la disbiosis. Y después tendremos a Metehan Olsen, que habla de la prevención de infecciones de las vías respiratorias. Después tenemos preguntas y respuestas y el cierre. Los objetivos de hoy serán entender las disbiosis y el bienestar intestinal, el papel de la dieta en modulación inmunológica y entender la utilización de probióticos en el bienestar intestinal. El primero, tenemos a Saman Kalesi, estará esto grabado. Él es un becario en la Fundación Nacional de Australia, profesor titular de nutrición de la Universidad de Brisbane, en Queensland, Australia. Y acá tendremos su presentación pregrabada. Es un becario postdoctoral de la Fundación Nacional de Salud de Australia, profesor titular en nutrición en Australia. Tiene muchas publicaciones, ha sido líder de investigaciones internas y externas en colaboración con otros, y hace investigación para mejorar la capacidad de los consumidores en sus elecciones, y está buscando programas para reducir sal, y también investiga el papel, la forma de vida para proteger la salud física, y acá tendremos su presentación pregrabada. Hola a todos, mi nombre es Saman Kalesi. Soy un profesor de la Fundación Nacional de
de la Universidad de Queensland. Es mi placer para mí estar aquí. No puedo estar en vivo, pero acá tenemos mi correo electrónico y estoy conforme de contestar cualquier pregunta relacionada con mi charla y compartir diapositivos. Por mucho tiempo, la palabra bacteria se asoció solo con infecciones y enfermedades, pero ahora escuchamos mucho sobre bacterias saludables, probióticos, flora intestinal y otros términos que se refieren a microorganismos beneficiosos. Una revisión rápida de la historia de la salud intestinal. Eli México fue la primera persona que señaló los beneficios de algunas de estas bacterias en los 1900, pero no fue hasta los 2001 que la OMS definió oficialmente probióticos. Y sabemos que tenemos más de 40 trillones viviendo en nuestro cuerpo, y dado que nosotros tenemos menos de 30 trillones de células humanas, somos casi mitad humanos y mitad microbios. Y estoy seguro de que ustedes ven la definición de probiótico, prebiótico, simbiótico, pero desde que se han descubierto han incrementado en popularidad y muchos estudios tratan de vincular la salud intestinal y las enfermedades. Y en estos momentos, si ustedes buscan en la medicina popular la palabra probiótico, verán más de 37.000 artículos. Y debido a todo esto, vemos que hay un aumento drástico en las fuentes de alimentos autoadministrados que afirman tener probióticos. En Australia y Nueva Zelanda hemos visto un aumento de un 200% en productos probióticos en los últimos 3 años, y estoy seguro de que esto es lo mismo en otros países. Estos son una lista de probióticos y prebióticos conocidos y recursos naturales, pero obviamente hay más y seguimos actualizándonos, y esta lista incrementa a medida que descubrimos algunos nuevos microorganismos. La salud de nuestro intestino juega un papel importante en nuestra salud física y mental, y la simbiosis del microbioma define la salud de nuestro intestino. Y la simbiosis significa un equilibrio en la diversidad y número de bacterias comparadas con las bacterias patógenas. Y en un intestino sano, esto puede estimular nuestro sistema inmunológico debido al papel de línea de defensa de las bacterias contra las bacterias dañinas, y también producen bacterias que pueden matar a las bacterias dañinas. Y también educan a nuestro sistema inmunológico para comprender qué bacteria es útil y cuál no. Y no es solo la presencia de ciertas bacterias lo que puede llevar a problemas
se dirigen a adultos sanos. Nuestra revisión de adultos sanos sugiere que hay una mejora que no es permanente. Algunos de los estudios dicen que aún el pasaje de la bacteria por nuestro intestino puede tener efecto en la salud, pero la evidencia no sugirió un cambio permanente en la colonización intestinal de adultos sanos. Pudimos ver una mejoría en la función inmune de adultos sanos, especialmente en el resfrío común con algunas bacterias como Casei, Plantarum y Vulgaris. Pero esto no fue concluyente para el beneficio de los probióticos en el perfil lípico y el riesgo cardiovascular. También comenzamos suplementación probiótica en adultos sanos que puede tener algunos beneficios en molestias gastrointestinales. En general, para adultos sanos, pueden ayudar con la respuesta de inmunidad, pero no hay evidencia de beneficio en el perfil lípido o la capacidad de hacer un cambio permanente en la flora intestinal de adultos sanos. Entonces, todo esto son hallazgos muy interesantes. Para traducirlos esto en un impacto, necesitamos saber si las personas conocen sobre estas bacterias, si las consumen, y cuál es el perfil de estos que las consumen. Hicimos una encuesta de más de 1.200 adultos australianos y uno de los hallazgos interesantes que tuvimos fue que la mayoría de aquellos que consumían probióticos eran mujeres, en general sanas, conscientes de la salud, y lo consumían principalmente para mantener su salud. Y aquellos que seguramente los necesitaban y debían consumirlos no eran ellos. Y aquellos que no tenían tanta salud y que podían beneficiarse de los probióticos no los estaban utilizando. Lo bueno era que estaban dispuestos a hacerlo si se lo recomendaran los profesionales de la salud. Así que tal vez el mensaje que tenemos que llevar a casa son políticas e intervenciones para mejorar el conocimiento de la salud intestinal y de los probióticos, y nuestros profesionales de la salud tienen que estar dispuestos a actualizarse sobre el tema y a proporcionar recomendaciones para el uso probiótico para aquellos que realmente se beneficiarán eh, al utilizarlo. Así que estamos todos por el camino correcto, teniendo estos seminarios, estas charlas, y también queremos llegar a un punto en el que tenemos un intestino sano en toda nuestra población. Gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por esta presentación. Si tienen alguna pregunta que hacer, por favor, envíen un email y va a responder. Nuestro próximo panelista es Ana Faria, asistente de Nova American School de Lisboa, Portugal, y graduada en bioquímica y la Facultad de Ciencias. Ha completado estudios en química en la misma universidad y también tiene un título de graduación del 22 y en estos momentos es profesor asistente en la Universidad Nova de Lisboa y trabajando en centros de investigación con artículos, más de 70 artículos en distintas publicaciones, y ha estado involucrada en proyectos internacionales, y su investigación tiene impacto en la salud humana a través de la composición de la microbiota y su actividad. Le pasamos la palabra. Buenas tardes.
Gracias por esta introducción y por estar con nosotros hoy. Mi presentación en cuanto al papel del microbiota y comenzaré presentándoles algunos diagramas sobre el microbioma y esta comunidad que se coloniza en nuestro cuerpo. Tenemos más células de bacterias que células propias. Y esta es una comunidad enorme que influencia nuestra salud. Y nuestra salud está influenciada por ciertos factores. Y también los macrobióticos tienen importancia porque tienen otras influencias en cuanto a inflamación que afecta nuestra salud. Y nosotros sabemos un poco más de esto y cómo el metabolismo funciona y cómo se comportan de maneras diferentes. Y tenemos aquí los ácidos bílicos secundarios y acá vemos cómo estos afectan la inflamación de los tejidos y también tenemos ciertas características de ciertas bacterias que causan oxidación y son un factor de riesgo para enfermedades vasculares. Y también tenemos una serie de moléculas que interactúan que pueden afectar la salud de la persona en la que viven. Y esto no es nuevo, pero sí se describen los mecanismos aquí. Y sabemos que nuestra composición microbiota va a influenciar la formación de los metabolitos, van a impactar la salud humana y queremos que no sean estáticos, pero que la mayoría del tiempo tengamos una microbiota que podamos traducir en un beneficio para por lo tanto, necesitamos una diversidad. Tenemos ciertas estrategias y no solo para el medio ambiente del microbioma, para que pueda interactuar, sino un ambiente para que el mismo ser humano pueda influenciar la microbiota. Y sabemos que el metabolismo puede influenciar con el funcionamiento de las bacterias aeróbicas para que tengan dificultades en crecer en un cierto medio ambiente. En nuestro colon no funciona bien y no tenemos una mitocondria que no funcione adecuadamente, entonces tendremos presión incrementada y tenemos unas ciertas influencias ambientales también. Y sabemos que el biótico microbiota, especialmente en los primeros 2 años de vida, va a afectar la vida adulta. Y sabemos que la microbiota va a estar conectada con enfermedades tales como obesidad, diabetes, alergias y otras. Así que hay una serie de oportunidades para cuidar de nuestro microbiota desde temprano en nuestras vidas. Y esto va a ser muy importante para el desarrollo del sistema de inmunidad y endocrinario y va a contribuir a un estado saludable en nuestra vida adulta. Y tenemos distintas estrategias para
estos probióticos, prebióticos, simbióticos, postbióticos. Y tenemos ejercicio, nutrición y también, y de otra manera, tenemos el trasplante de microbiota fecal. Son intervenciones que mejoran la composición de nuestra función microbiota. Y sabemos ahora que muchos factores impactan el intestino. Ya nos enfocaremos en aquellos que impactan desde el temprano, el método por el cual el niño ha nacido, la forma en que se lo ha alimentado. Hemos hecho estudios sobre estos. Un estudio en maternidades portuguesas y también en Gran Bretaña. Recolectamos muestras de la primera semana de vida, analizamos la leche de madre, la leche donada, la leche de fórmula, y después de 26 días hicimos una nueva recolección de feces. Y con esto observamos que la leche materna tiene una composición diferente de microbiota y que es una fórmula diferente, más rica y, y que en este nivel es preferente la leche materna instead de una fórmula donada o leche, una fórmula o leche donada. Y también vimos que esta riqueza bacteriana había aumentado en estos bebés que habían recibido leche materna y también que la diversidad existía y que había en este grupo y que fue decrementando en la actividad de aquellos bebés que recibían leche en fórmula. Y si esto va a afectar la madurez intestinal futura. Y utilizando el mismo grupo de bebés, también vimos que la bacteria materna puede influenciar al bebé. Es la bacteria que el bebé recibe del nacimiento vaginal, un neonato, y que los niños que nacieron de menos de 28 semanas tenían una microbiota muy similar a aquellos que habían nacido después de las 28 semanas. O sea que hay una transmisión de bacteria por parte de la madre y que influencia y modula el proceso. Y también sabemos que la dieta es una de las maneras más fáciles de modular la microbiota de un infante. Así que conducimos una serie de estudios que pueden inducir microbiota específica. Esto es una cadena de ácidos grasos que van a impactar nuestro metabolismo en particular. Sabemos que una dieta en grasas, alta en grasa y con baja proteína y poca fibra también va a causar una microbiota diferente que puede crear otro tipo de metabolismo con impactos en la salud. Conducimos un estudio para comprender qué sucede con ciertas bebidas fermentadas, como la cerveza es una fuente de químicos, hay cierto nivel de vitaminas, en fibras, y hicimos un programa aleatorio por 4 semanas, donde se bebieron unos 300 mililitros de cerveza diariamente, y después nosotros dimos a estos grupos algunos a cerveza con alcohol y otras sin alcohol. Y después de 4 semanas de haber tomado una botella de cerveza
todos ellos se vio un incremento en la microbiota y en su diversidad, y que fue independiente del tipo de cerveza. Y también hubo una tendencia a incrementar las comidas alcalinas en las actividades de hoy, y esto también crea una barrera. Y sabemos que podemos modular la salud microbiota de los sujetos a través de una intervención de dieta, pero también sabemos que algunas enfermedades y enfermedades metabólicas tienen un impacto, una influencia en la microbiota y que, por ejemplo, en diabetes tenemos ciertos factores de riesgo y el estado de la microbiota es uno de estos. Tenemos evidencia científica que nos muestran cierto tipo de microorganismos y muestran el impacto que tienen en la diabetes. Y todo esto está relacionado con la enfermedad, ya que producen metabolitos que se reproducen en la bacteria. Y hemos conducido estudios en individuos y llegamos a la conclusión, después de una nutrición una intervención nutritiva por 2 semanas basada en comida mediterránea, portuguesa, lo que significa una mejor dieta en general. Y lo que tenemos aquí son los resultados después de 12 semanas, donde se ha aumentado, habiendo mejorado la dieta, vemos hemoglobinas que han bajado, también una baja en resistencia a la insulina después de 12 semanas. Y acá vimos que la riqueza de la bacteria incrementó a través de esta intervención nutricional y que el espectro de los parámetros tuvo relevancia clínica. Y también la diversidad de la microbiota con la hemoglobina tuvo una correlación negativa entre la riqueza de esto y la glucosa. Así que el control de una dieta en la diabetes llega a mejorar el control metabólico de estos individuos. Queremos una microbiota que no sea estática. Esto es lo que deseamos, pero esta microbiota está relacionada con diferentes enfermedades y, y también con la severidad de la enfermedad. Y para diabetes de tipo 2, nosotros ahora sabemos que ciertos perfiles de microbiota están relacionados con riesgo. Y después del COVID, nosotros también entendimos que esta microbiota biópica estaba relacionada con hipertensión de enfermedad cardiovascular, obesidad, y que esto era afectado por la severidad del COVID. Así que utilizamos microbiota no solo para predecir la enfermedad, sino también para predecir la severidad de la misma. Este estudio fue conducido en el 19 en Portugal y nosotros analizamos la microbiota de los pacientes con COVID en distintos estados de severidad y vimos que una baja diversidad de microbiota asociada con alta severidad del COVID. Y esto se percibió y separamos también nuestros participantes según su ubicación, o sea que donde tenemos pacientes menos enfermos y aquellos pacientes que están internados,
y los que están en las internados o en urgencias son pacientes con severas formas de la enfermedad. Y a partir de eso tuvimos un modelo de estadísticas que se relaciona con la diversidad de microbiota en relación al COVID-19 y nos permite predecir la severidad, la intensidad de la enfermedad. Y acá tenemos otro tópico que quiero presentar en cuanto a este tipo de enfermedades y que pueden ser dramáticas, enfermedades inflamatorias, y tenemos una diferencia en la taxonomía de la bacteria en pacientes que tienen espondiolisis y un control bueno de la salud. Acá tenemos un gráfico donde vemos qué sucede con la espondiolisis en pacientes diferentes. Y sabemos que la composición de la microbiota es diferente en estos dos grupos. Y en este documento el autor notó cómo las defensas metabólicas cambiaban en los distintos estados según los controles que se hacían en el paciente que tenía la espondiolitis. Esto es una enfermedad crónica inflamatoria que afecta a gente joven, principalmente hombres, causando fatiga, dolor y rigidez. Es una condición que afecta la condición de vida, pero nosotros sabemos que podemos cambiar la calidad de vida a través de estos diagnósticos. Y también tenemos una terapia de biotecnología pero solo 60% de los pacientes responden a esta terapia, 40% no lo hacen. Son terapias muy costosas con muchos efectos secundarios, así que no estamos llevando adelante estos proyectos, son solamente eso, proyectos. Y tendemos a utilizar la microbiota como un marcador de respuesta o no respuesta en estos pacientes. Y nosotros quisimos identificar perfiles específicos en la microbiota intestinal para poder predecir la respuesta de los pacientes a fin de poder establecer sus tratamientos específicos y personalizados. Tuvimos algunos resultados preliminares y también incluyendo pacientes antes de la intervención y después de la evaluación clínica. ¿Y qué sucedió a partir de las 14 semanas? Acá tenemos resultados que son preliminares en cuanto a una microbiota intestinal. Tenemos los pacientes que no respondieron clínicamente y a los que sí lo hicieron. Y vemos las grandes diferencias en estos perfiles de aquellos que no habían respondido, pero después de 14 semanas el perfil fue similar. A pesar de que los pacientes no respondieron, tenemos una mejor diversidad y también esto demuestra las diferencias entre el principio y el fin de estos tratamientos en los que no responden y en los que sí responden. Y esto claramente muestra aquellos pacientes iniciales de microbiota que no van a responder, que son muy diferentes de los pacientes que sí van a responder. Sabemos que todas las enfermedades dicen que comienzan en el intestino y yo quiero agradecerles a ustedes por apoyar estas instituciones y quiero agradecer a mi equipo de la Escuela Médica. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana por una muy buena presentación. Y el próximo panelista es el doctor Ender Pelivaglu.
se disculpa si lo pronunció equivocadamente, profesor de gastroenterología y nutrición pediátrica de la Universidad de Estambul, Turquía. Es profesor de pediatría, patología, gastroenterología pediátrica y nutrición también. Tiene infecciones, se especializa en infecciones causadas por el Helicobacter, y le paso la palabra. Es miembro también de sociedades europeas y otras sociedades. Bueno, estimada audiencia, yo desearía hablar estamos pasando los diapositivos. Espero que me escuchen bien. Yo quiero resumir el papel de los probióticos en ciertas enfermedades que afectan la salud, porque como ustedes saben, el intestino es el punto de partida y hoy nos damos cuenta de la importancia de la microbiota intrauterina también. Tenemos otras fuentes. Si hay una disrupción en el ecosistema, también hay algunos problemas de salud, tales como colitis, asmas, alergias, dermatitis, diarrea y distintas enfermedades, y constipación incluido. Entonces, los microbios están en el cuerpo, como ustedes saben, en diferentes partes del cuerpo, y se han colonizado para darnos a nosotros salud y algunos otros beneficios. Como mencioné, hay una influencia de esto durante el nacimiento y también alguna microbiota que está presente ya en la placenta, y también tienen ciertas funciones durante la vida intrauterina. Por supuesto, la microbiota placental es muy importante para iniciar una respuesta en el feto, programas que después van a ser de desarrollo humano. Y en adición a esto, la población intrauterina no solo es importante en sí misma, sino el tipo de parto es importante. El colon, que se origina de estos microbios, tiene beneficios importantes en muchas funciones. Y pareciera entonces tenemos entonces efectos positivos y también negativos de estas colonias de microbiota, que no voy a resumir aquí, porque parece que tiene algún problema de conexión de internet. Estos microbios mejoran los sistemas inmunes y la síntesis de vitaminas y la depresión patógena, y se producen algunos efectos mágicos que voy a mencionar. El secreto de la vida es mantener el equilibrio que yo quiero enfatizar, la importancia de este equilibrio, y decirlos a ustedes
En estos pájaros sabemos cuál está libre y cuál no. Bueno, porque la libertad de uno depende de la libertad de otro, mostrando este diapositivo. Y el secreto que el secreto es importante. Si no tenemos el equilibrio microbial apropiado, esto conducirá a alteraciones gastrointestinales de la microbiota, que en sí también llevará a enfermedades. Entonces vamos a definir qué es el disbiosis. Es una falta de equilibrio microbial o mala adaptación. Y esto no es específico para el aparato gastrointestinal. Puede tener ciertas afecciones en ciertos síntomas que están acá mencionados, incluyendo intolerancias, alergias, obesidad, cáncer, enfermedad hepática, pancreática, neurológica. Y también este tipo de enfoque es muy nuevo en la medicina, y en la medicina convencional pensábamos que el cerebro era lo más importante, pero esto no es la realidad. La interacción entre pareciera que hay algún problema de conectividad. La interacción es esencial, es crucial para intérprete se disculpa, parece que hay un problema de conectividad con el profesor. Le pedimos a nuestro asistente o a Mila que por favor ayuden, porque parece que ahora estamos avanzando. Lo que yo estaba intentando decirle a la audiencia es que la interacción es importante entre todo el sistema cerebral y todo el sistema que está ubicado en la parte inferior de nuestro cuerpo. Acá tenemos este retrato de Salvador Dalí que lo muestra. Y quiero hablarle de las enfermedades gastrointestinales y que problemas que se causan específicamente en el abdomen. Y uno de los síndromes es el IBS-C, que puede tener tres aspectos diferentes. Uno, constipación predominante. El otro se asocia con diarrea predominante. Para comprender esta disbiosis, quiero compartir con ustedes este nudo, que es un nudo real, que nos explica cómo esto ocurre y cuáles son los factores que influyen. En los
pacientes con IBS. La dieta, como lo vemos, los antibióticos, inflamaciones, cómo vamos a solucionar todos estos temas. El nudo gordiano, un nudo famoso que está muy bien presentado en este diapositivo, con Alejandro el Grande acá en pantalla, dando un ejemplo de cómo ellos solvían los grandes problemas. Tenemos que buscar nosotros mismos una espada como la de Alejandro que pueda, y esperemos que sean los probióticos. Vamos a ver, en patofisiología, estos cambios intestinales de la microbiota son evidentes adicionalmente a otros. Yo puedo darles varios ejemplos que están en pantalla sobre la microbiota y cómo la microbiota ha cambiado las ideas, cambios en la vida, modificaciones de control, de dieta. Todo esto es importante para que para que se cambien ciertas reglas de juego, para que proveen beneficios en general y tienen un papel de control. Enfoquémonos ahora en la motilidad colónica, porque la inflamación del colon significa que hay motilidad intestinal y la inflamación producida por microbiota puede ser controlada por probióticos. Y tiene acá están especificadas las funciones colónicas. Vamos a enfocarnos en estas funciones que están llevadas a cabo a través del contenido luminal y cierta bacteria. Entonces, las feces formadas por los alimentos no absorbidos y los carbohidratos, algodón, que pueden, y también la microbiota accesible con carbohidratos y fermentación, y todo esto nos puede llevar a problemas junto con los ácidos grasos. Quiero resumir esta motilidad colónica y explicar cómo la microbiota toma su papel. Aquí tenemos el colon mostrando una masa de feces y cómo hay transmisión al sistema nervioso central y luego las feces se eliminan. ¿Cuál es el rol entonces de la microbiota? Produce una serie de mediadores, neuromediadores, y a través de ciertas mediadores como sustancias metabólicas y una cadena de ácidos grasos para tener este efecto en el sistema nervioso central. Así que es una cadena mágica y que es importante y que
está todo esto originado por la microbiota. Por eso el probiótico se utiliza para controlar la constipación, y yo voy a mencionar ciertos estudios brevemente, ya que la sociedad ya ha decidido utilizar probióticos para el tratamiento de la constipación funcional. Esto sucede en la sociedad mexicana. La microbiota tiene efecto eh, en los movimientos intestinales, en las feces. Y yo intentaré mostrarles a ustedes cambios, distintos cambios en microbiota en distintos grupos por edad. Por ejemplo, en los mayores, la microbiota es muy diferente de aquella de un niño. Entonces, la disbiosis intestinal lleva a constipación, y ustedes pueden ver aquí ciertas bacterias que decrecen en caso de constipación y algunas que se incrementan en caso de constitución, y que hay algunas especies de bacteria que significativamente baja en presencia de la constipación. Así que la microbiota intestinal tiene realmente un efecto muy importante en aspectos colónicos. Y también hay muchas otras pruebas, y hay noticias publicadas aún por Harvard sugiriendo que los probióticos pueden ser utilizados para la constipación. Y yo sé que estos resultados pueden ser controversiales, pero voy a hacer un análisis general porque no tenemos tiempo de entrar en detalles. Pero este análisis general sí sugiere que hay un sitio para probióticos en el control de la microbiota. El probiótico no solo se utiliza para el sistema gastrointestinal, sino que también tiene efectos en el cerebro, en el hígado, y por lo tanto nosotros tenemos que modular la microbiota, y estos son los distintos métodos para poder controlar problemas de salud a través de una dieta equilibrada, utilizando leche humana, lo cual es muy importante. Y por eso hemos intentado, hasta ahora estamos intentando encontrar un producto que contenga probióticos, prebióticos, para poder imitar la leche humana, que es buena para los humanos. Y por otro lado, la leche humana puede afectar a otros animales. Y para modular y controlar la microbiota se pueden utilizar otras herramientas, tales como antibióticos y trasplantes de microbiota fecal. Quiero comentar un poco en la fermentación que originalmente comenzó hace 14.000 años, y que los procedimientos que se utilizaron en India, en China, en Japón, y han sido descritos científicamente. O sea que las fibras prebióticas, después de la fermentación, estamos acá mencionándolas, estimula la proliferación de la bacteria beneficiosa y el lactobacillus. O sea que son buenos para proveernos a nosotros con buen equilibrio. Estas son las maneras de modular la microbiota intestinal, pero entre estos
textos tenemos el tópico de la importancia del probiótico. Y el probiótico, no vuelvo a definirlo, no hay necesidad. Están ya muy bien definidos, pero en la práctica, desafortunadamente, la definición frecuentemente se olvida. Algunos de los microbios son buenos y ayudan en el tratamiento o prevención de ciertas enfermedades. Y tienen proveen ciertos tratamientos, el Helicobacter pylori, etcétera, etcétera. Son todos buenos probióticos. Y en el caso del pylori están todos relacionados con buenas prácticas. Hay muchos estudios en cuanto a bacilos, que es también el Bacillus clausii, y análisis de distintos tratamientos de antibióticos. Hay un análisis general que sugiere que el antibiótico, que aplicación de probióticos encima del antibiótico puede darnos más éxito, y que durante el probiótico quizás necesitamos ciertos probióticos, porque estamos matando patógenos y probablemente necesitamos algo para mejorar la buena bacteria. Y esto no es un proceso fácil de efectuar, porque después de tratamientos antibióticos y aún al final del tratamiento antibiótico, puede llevarnos 5 o 6 meses la recuperación. Y en caso de enfermedad hepática, los probióticos juegan diferentes papeles, porque la enfermedad hepática puede ser asociada con un aumento de bacteria y una baja de bacteria, lo que puede llevar a un proceso severo. Y por lo tanto, agregar probióticos puede ser un beneficio. Y si esto es beneficioso, ¿cómo podemos lograrlos? Por lo menos necesitamos leche humana, tiene un propósito y no está siempre disponible. Y entonces, en cambio, utilizamos el probiótico. Acá tenemos los indicadores de probióticos que nos ayudan a nosotros, biólogos. No voy a contarlos, pero al final de mi discurso desearía enfatizar que hay muy pequeños cambios que ocurren en la microbiota intestinal. Hay alteraciones a la bacteria que pueden llevar meses, años, y que esto tiene efectos muy duraderos y que puede llegar a causar enfermedad más tarde en la vida. Así que nosotros tenemos que encontrarnos y enfrentar los problemas desde temprano. Entendamos así la importancia de una microbiota saludable, y por eso es que se han descrito ahora algunos nuevos probióticos. Otro probiótico que se llama Premosilia, y que esperamos poder obtener una buena combinación con algunos otros para poder tener nuevos productos para nosotros los biólogos. Este es un estudio muy interesante y reciente, y que potencialmente puede mejorar la integridad. La disbiosis, finalmente, y resumiendo, quiero explicar que la disbiosis lleva a enfermedad asociada con el microbioma, y tenemos que utilizar una remodelación
y no siempre se puede hacer a través de una trasplantación fecal de microbiota. Necesitamos prebióticos, probióticos, no métodos invasivos para poder hacer cosas como cambiar nuestro estilo de vida, y tenemos que tener un buen antecedente genético, tenemos que controlar la polución, el estrés y las drogas, y para poder llegar a una microbiota saludable. Creo que en este punto voy a detener mi discurso. Muchas gracias al profesor por su presentación. El próximo panelista es Metehan Ozen. Es un especialista en enfermedades pediátricas infecciosas de la Universidad de Acıbadem, de la Escuela de Medicina de Turquía, y ha completado sus estudios en el 2000 y en el 2004 ha trabajado en la Universidad de Estambul desde el 2015, concentrándose en estudios microbióticos por 10 años, y es el editor de una revista, una publicación de probióticos y prebióticos en Turquía. Participó en simposios internacionales en pediatría en Estambul y en Antalya, y también es el secretario de la sociedad en España, ha atendido con 8 congresos en España, ha escrito más de 150 artículos nacionales e internacionales, ha hecho más de 700 presentaciones en vacunas pediátricas relacionadas con enfermedades infecciosas y ornitología, y también también tiene publicaciones en Google. Gracias por estas presentaciones. ¿Ven mi pantalla? Y después de estas presentaciones es muy fácil para mí hablar de enfermedad macrobiótica, porque voy a hablar de algo específico para los farmacéuticos que ven pacientes. En las últimas 2 décadas, la microbiota es el tema más estudiado y va a ser también muy estudiado en el futuro. Las cifras siguen incrementándose, las publicaciones también, y ustedes ven las cifras. Hace 20, 30 años había muy pocos estudios o artículos, y ahora es uno de los que más se ha estudiado. Así que no podemos estar al día porque hay tantos congresos, tantas actividades en estos momentos. Muy buenos estudios. Hemos publicado este artículo con la colaboración de expertos de todo el mundo, y el comienzo, nosotros pensamos que nosotros creíamos que la microbiota estaba relacionada con el sistema gastrointestinal, y después de descubrir que la microbiota también se relaciona con el sistema inmune, y que también con el aparato respiratorio, el epitelio, y que también tiene algunos antimicrobial péptidos antiinflamatorios, y hay muchos citoquinos A, miles y miles de proteínas, anticuerpos, y que están
en nuestro sistema sanguíneo. No estamos ahora solo hablando del sistema gastrointestinal o constipación. Ahora estamos hablando de autoinmunidad y de muchas enfermedades infecciosas. Entendemos que aparte de gastroenteritis, también puede influenciar otras enfermedades. A la derecha vemos aquellas relacionadas con el sistema GI, pero vemos también que puede relacionarse con estrés, ansiedad, esclerosis, Alzheimer's. Acá tenemos uno de los más comunes, un síndrome metabólico de obesidad, y se utilizan los probióticos adecuados por vacunas, los resultados son interesantes. Y ahora vamos a hablar de la influencia de esto en las vías respiratorias. Mi esposa también es farmacéutica, cuida de pacientes, y yo sé que los pacientes se quejan siempre de fiebre, de tos y de infecciones de las vías respiratorias, que es uno de los problemas públicos más comunes. Y tenemos muy buena información de los Estados Unidos de que cada año 2.000 billones, 2.000 miles de billones de medicaciones se utilizan para mejorar las vías respiratorias. Y desafortunadamente el costo no es de mi interés, porque lo que me interesa es el concepto de autoinmunidad. Y un profesor de pediatría como yo, trabajando en un hospital universitario, nosotros todos tenemos mucho miedo de la resistencia a antibióticos, porque esta resistencia está incrementándose, porque 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 si se lograría una pequeña reducción de la utilización del antibiótico, nos daría un beneficio y sería muy importante. Porque nosotros sabemos que en Estados Unidos las regulaciones son muy estrictas. Se habla mucho de la utilización del antibiótico correcto, pero hay muchas condiciones que son virales y que el total del un 50% de los antibióticos es totalmente innecesario y no deberían ser dispensados. Y ahora el mundo tiene antibióticos, pero no hay antibióticos nuevos. La resistencia es crítica y global. Tenemos personas muriendo de resistencia antimicrobial. En el 2050 vamos a tener más infecciones entonces en los años 50 debido a esta resistencia a los antibióticos. Los profesores hablamos todos del impacto de la microbiota intestinal, y vamos a hablar de el efecto que tienen en la sangre, en el sistema linfático y aún en los tejidos. Y tenemos muchas enfermedades que son desórdenes autoinmunes. Y lo primero que yo quisiera decir, que se necesita un gran impacto para alterar el sistema inmune. Por eso, en los primeros 2 o 3 años, nosotros hemos visto que después de la Segunda Guerra Mundial, después de una revolución industrial, nosotros creíamos que todo iba a estar bien. Pero debido a los antibióticos,
miles, millones de vidas están en peligro porque se utiliza el antibiótico para infecciones virales y se usan de manera no necesaria y aún agregado a alimentos, y en los últimos años se han producido alergias, dermatitis, etcétera, debido a esto. Tenemos un gran número de cesáreas, tenemos un gran número de antibióticos, y debido a que no se utiliza alimentos orgánicos o naturales, y todo esto afecta al sistema inmune. En la farmacia, todo el mundo dice que tiene inmunidad, pero esto no es cierto. Es fácil decirlo, pero no probarlo. Algunos productos han sido estudiados y tenemos que considerar estos estos productos. Por ejemplo, probióticos. Eh, Desde el 2015 se hizo alguna publicación al respecto. Entonces se habla del grupo pediátrico y se habla de aquello que fue excluido de las fórmulas de leche infantil. Se hicieron pruebas aleatorias y la importante es que cuando uno verifica los resultados, se han utilizado distintas estrategias. Por acá se consideró la incidencia de infección, el número de antibióticos, bla, 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 pero no se hizo un análisis general, sino solo una revisión. Si se hubiera hecho un metaanálisis, entonces la información, la data sería sólida y podría servir como guía. Este nivel de estos 14 estudios en 6.000 niños, todos en edad preescolar, informan ciertos riesgos de enfermedades de las vías respiratorias y muestra una pequeña baja en el número de infecciones. Pensando entonces que el probiótico utilizado de manera profiláctica por 3 o 4 meses durante el invierno puede ayudar a una baja de las infecciones, o por lo menos que si se tiene la infección, la severidad de los síntomas se reduzca. Y es bueno tener síntomas leves, uno no tiene que ir al médico y es mejor desde el punto de vista personal. Entonces, en la mitad de los estudios, la incidencia de infección es similar y se nota una baja significativa. Ok, no todo probiótico es adecuado para la infección de las vías respiratorias, pero si se utiliza el probiótico correcto y por 3 o 4 meses durante los meses de invierno, cuando abren las escuelas, va a haber una baja de infecciones. Y como después de un tiempo, después de 5 años, se hicieron más estudios y en las nuevas revisiones se hicieron estudios de alta calidad y en más de 11.000 niños, y nuevamente no eran niños grandes, sino pequeños de menos de 5 años y también bajo la edad de 1 año. Y se hicieron 33 estudios y también se notó una baja significante de los síntomas severos y se vio el impacto en la severidad de los síntomas en comparación a aquellos donde se habían utilizado equivocadamente antibióticos. Y el informe del documento establece que si se utiliza la cadena correcta, con las propiedades adecuadas,
entonces sabemos qué probiótico es adecuado para la enfermedad de las vías respiratorias, y este es el que hay que recomendar a los pacientes cuando somos farmacéuticos. Y muchos de los que vienen a la farmacia antes de ir al médico. Así que esto se puede recomendar para por ejemplo, aún para diarrea y para prevenir otras infecciones. Y esto no solo se aplica para casos pediátricos, porque también hay otros estudios en unas 2000 personas que mostraron que de 3 a 8 meses de probióticos en los pacientes con infección muestra una variación de un tercio, una disminución de un tercio en el número de infecciones, y nuevamente en el invierno es una manera de prevenir estas infecciones de las vías respiratorias, y también, infecciones, pero la severidad de los síntomas, y esto es muy importante, y la duración de la infección en sí, ustedes tienen que tener esto en cuenta en su vida diaria, en su escuela, en su trabajo, y van a ver que el número de personas que recibe antibiótico nuevamente está bajando, y si se puede lograr una reducción de un 10%, ya sería importante en el impacto en la vida humana. Llegar a un 30-35% sería ideal. Así que tenemos que entender que el probiótico es bueno para prevenir la enfermedad de las vías respiratorias superiores. Acá tenemos otro artículo en el que se sumariza el tema, y acá se hizo todo un resumen, y quiero explicar nuevamente que el probiótico correcto se asocia con el metaanálisis que tenemos en pantalla, y se previene la infección complicada. Y cuando vemos acá la línea roja en el diagrama, vemos acá las diferencias. Cuando se utiliza el probiótico, tenemos dos opciones. Uno, que pueda desaparecer o ser más leve, más corta la enfermedad. Entonces, en estos estudios documentados de las propiedades del probiótico, el probiótico es suficiente para causar esta baja. Y se aconseja seguir esto por 3 meses, 6 meses, con un poco de paciencia, y esta enfermedad va a desaparecer. Y finalmente, y acá tenemos las recomendaciones de los profesores Floch y Walker. Ellos nos invitaron a nosotros en el 2018 a entender las nuevas guías, estas que yo les he comentado, y aquello que Mary Ellen Sanders también ha comentado, y vamos a hablar de que todo esto puede ser efectivo para infecciones, para apoyar nuestro sistema inmune, para apoyar nuestros problemas de alergias, diarrea, etcétera. Y que esto ahora, la resistencia antibiótica es un problema muy serio para todos, y necesitamos protegernos. No deberíamos usar antibióticos para enfermedades virales, porque estos probióticos son un sustituto que nos va a ayudar a reducir infección, y por supuesto se necesitan continuamente más estudios,
pero todos estamos esperando que van a tener los mismos resultados que este meta-análisis. Y entonces todos los probióticos van a tener el mismo efecto. Estamos organizando ahora en Valencia un congreso en septiembre, y si ustedes están disponibles para asistir a este congreso, quizás personalmente o en línea, y si no pueden venir a España, ustedes pueden enviarme un correo electrónico y yo puedo tratar de ayudarlos a hacer un registro y, digamos, obtener un mejor precio, etcétera, etcétera, si decían estar con nosotros. Y muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias por esta presentación, profesor. Y finalmente vamos a comenzar una sesión de preguntas y respuestas, y pueden poner las preguntas en el chat. Y la primera pregunta se relaciona a la relación entre el bienestar y el asma. Sí, más de 150 estudios muestran que hay una relación en estas enfermedades, y que es importante qué es lo que, al saber qué es lo que está causando el asma. Sí, entonces se trata de determinar si el problema es una susceptibilidad genética y, o si ha sido causado por cesárea, por antibióticos en los primeros 1000 días de vida, y esto puede todo incrementar la posibilidad del asma, porque entonces va a haber más dispersión, y esto sucede en muchas de las enfermedades autoinmunes. Gracias por su explicación. La otra pregunta, si la microbiota puede causar ansiedad o depresión. Si el profesor Ender, por favor, quisiera responder a esta pregunta. Sí, esta es una pregunta muy interesante, dada la interacción entre el cerebro, el sistema nervioso central y otros, y la microbiota relacionada a los cambios tales como puede llevar a alteraciones de humor, de temperamento. Hay un grupo de estudios que establecen que el temperamento puede ser afectado por microbiota, incluyendo la depresión, muestra problemas neurológicos que están relacionados con composición de microbiota. Necesitamos más estudios que puedan probar que los probióticos puedan llegar a corregir esto. Pero no estamos todavía en ese punto. Pero la alegría, la tristeza, la depresión, sí, están afectados por cambios de la microbiota. Gracias por la explicación. Estamos. ¿Cuál es el mejor probiótico para tomar durante el embarazo? No hay un mejor probiótico para el embarazo. Cada país, cada continente, cada cultura, cada comunidad tiene una microbiota diferente. Por lo tanto, esto es diferente en todas partes del universo y no hay una sola respuesta. No es una pregunta simple y no hay una respuesta simple. No tenemos una respuesta. Quizás habría que comentar
durante el embarazo. ¿Por qué necesitamos probióticos? Porque el probiótico por tomado por boca, eventualmente va a tomar, va a efectuar cambios en el microbiota del feto y también algo puede quizás ser peligroso durante el embarazo. No tenemos suficiente evidencia sobre la seguridad de ciertos productos. Tenemos que tener cuidado durante el periodo del embarazo si ingerimos lactobacilos o tipos beneficiosos o populares. Y nosotros tenemos realmente que eh, tener suficiente evidencia científica para esto, para recomendar algo, y hasta ahora no la tenemos. Gracias por la explicación. Tenemos otras preguntas. ¿Qué probióticos específicos se pueden recomendar para América Latina? La misma respuesta que se dio anteriormente. Nosotros no tenemos un probiótico específico para una persona específica o grupo étnico. Pero alguien preguntó algo que ver con diarrea y gastroenteritis y si se debe tratar con probiótico. Bueno, tampoco tenemos la información porque hemos hecho algunos estudios sobre GI. No podemos prevenir la diarrea, pero sí podemos acortar el periodo, tratar de encontrar el probiótico correcto, que puede ser a lo mejor ser aconsejado por las guías latinoamericanas pediátricas de gastroenterología, y esto ayuda a acortar el periodo de la diarrea por unas 24 a 28 horas. O sea, eh, eh, no sabemos si podemos tratar, lo interesante es prevenir, pero no tenemos data, y lo que yo digo es que quizás hay que seguir las guías locales en Latinoamérica. Gracias. Como farmacéutico, en cuanto a recomendar probióticos como suplementos, esto puede ser útil para un paciente diabético y con problemas gastrointestinales, o aún para pacientes con insomnio. ¿Alguien quiere responder? Sí, sí, me gustaría. Parece que se conocen muy bien ambos. Uno es el profesor y le pedimos a Meta Hanosen que por favor responda a esta pregunta. Es una pregunta muy general. Nosotros se necesitan estudiar las fuentes específicas. Tenemos los estudios de casos específicos y también resultados muy específicos para pacientes con diabetes. Y los estudios de los probióticos muestran que se disminuye la resistencia a la insulina, es positivo para problemas gastrointestinales. Y bueno, hay miles de problemas gastrointestinales, son útiles, pero hay que tener mucha especificidad, y porque según la gente, según el país, algunos estudios funcionan en Japón, pero la misma situación no se aplica a España. Esto depende del estudio siempre, y tendremos que seguir adelante haciéndolos. Y para insomnio, si entiendo correctamente, se pidió si una influencia en insomnio, sí.
yo puedo decir que nosotros hemos tenido una experiencia porque el año pasado hicimos un estudio entre estudiantes universitarios en la relación de insomnia, de molestias de dormir y la dieta, y también el uso de probióticos. Y encontramos que en el grupo de estudiantes, con el macrobiota asociada con los carbohidratos, los problemas de sueño eran menos. Estos fueron resultados preliminares de un estudio en la universidad, pero implica que los estudiantes consumen menos y menos fibra y, y su dieta tiene que ser variada, y entonces esto podría ayudar a su insomnio. Esto es el resultado preliminar. Gracias por la explicación. Creo que ya estamos llegando al fin de nuestras preguntas. ¿Qué probióticos artificiales se recomiendan para tomar a diario? Nuevamente, no tenemos respuesta. Y la última pregunta, en su opinión personal, ¿es necesario para los adultos mayores consumir probióticos de manera habitual? En mi opinión, si alguien tiene algún tipo de problema, deberían utilizar probióticos, prebióticos, simbióticos y moverse de la ciudad a la zona rural, tener un perro, un gato y un poco de césped alrededor, porque hay un gran estudios de los países nórdicos, Escandinavia, Canadá, etcétera. Si uno hace todo muy bien, pero igual el número de enfermedades de autoinmunidad siguen aumentando. Teniendo un probiótico no es una solución única y simple. Somos individuos complejos. Hay muchos factores que se unen: familiares, comerciales, dietas, alimentos fermentados y, por supuesto, probióticos fermentados también, que pueden ser una ventaja. Bueno, gracias por la explicación. Y con esto nosotros completamos las preguntas y respuestas y llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Y espero que esta sesión haya sido útil y que con este webinario hayamos entendido todos los temas relacionados con el sistema gastrointestinal. Y también tomamos la oportunidad para invitarlos a ustedes al Congreso de Farmacéutico que tendrá lugar en España desde el 18 al 22 de septiembre de este año. Y el tema de este congreso será Farmacia Unida en la recuperación de la salud. Y hay varios tópicos para este congreso, y nosotros lo referimos a la página oficial de la web del Congreso de Sevilla, y ustedes también pueden verificar todos los futuros eventos de FIP en el fit.org. Y también tomo la oportunidad de agradecerles a todos ustedes por ayudarnos al éxito de este evento, y agradezco a todos nuestros oradores que, a pesar de lo mucho que tienen que hacer, nos han prestado sus colaboraciones, y también agradezco a los participantes.